buenos días tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. Esta mañana es una oportunidad más en la que podemos alabar a aquel Dios de gloria, al Dios de majestad, aquel que derramó su sublime gracia sobre nuestras vidas, quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y que nos dio un lugar junto a Él en los cielos. Amén. Así que yo quiero invitarte a que puedas levantar tu voz. No importa si estás rodeado de tu familia, si te encuentras solo, adora a aquel Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Todos juntos, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a ti. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Alguien puede decirle gracias, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Alguien puede levantar sus manos, alguien puede levantar su voz y decirle: yo te adoro por lo que has hecho, por lo que harás en mí. Te adoramos, oh Señor, te adoramos, Dios digno de gloria. Sabemos que tú obras, Señor, y obraste en la cruz del Calvario. Y por el poder de tu sangre, Dios,
hemos sido salvados, hemos sido transformados, Señor. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sí, Jesús, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre y que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre y me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre y me perdonó, y tu sangre y me limpió, y tu sangre me salvó, y tu sangre me salvó. Y hay poder
quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí, y quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, eres digno, no hay otro. Dios poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz, aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro. Dios poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, y el gran yo soy. La tierra tiembla entera, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Majestad. Ninguna potestad, nada resistirá a la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Poderoso, el gran yo soy, tú eres digno y no hay otro. Dios poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy. La tierra tiembla entera, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Majestad. Ninguna potestad y nada resistirá a la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy.
poderoso, Señor. Tú eres poderoso, Padre. Eres el gran yo soy, el alfa y omega, el principio y el fin. A ti sea la gloria y la honra, Dios, por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos, hermanas de Misión Cristiana Elim. Bonjour mes frères et sœurs de la Mission Chrétienne Elim. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, así como a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Je vous donne la bienvenue à vous tous et aussi aux personnes qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Es una gran bendición el poder acercarnos a ustedes a través de esta plataforma para poder meditar la palabra de Dios. C'est une grande bénédiction de pouvoir nous diriger vers cette plateforme pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Y el día de hoy me gustaría que podamos meditar en el Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios. Et aujourd'hui, c'est une bonne occasion de pouvoir méditer dans le Nouveau Testament, dans le livre des Éphésiens. Y del libro de los Efesios abrimos o leemos en el capítulo 5, del versículo 15 al versículo 18. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5 du verset 15 jusqu'au verset 18. Así que primeramente hacemos la lectura en español y después continuamos en francés. Nous faisons d'abord la lecture en espagnol et ensuite on passe en français. Entonces, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Amén. La parole du Seigneur nous dit: ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous énivrez pas, l'abus de vin ne peut que vous mener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Amén. El libro de los Efesios es un libro muy interesante y desafiante al mismo tiempo. Le livre des Éphésiens est un livre très intéressant, mais également défiant. Está considerada como una de las epístolas de prisión que Pablo escribió cuando estaba encarcelado en Roma. Il est considéré comme l'une des épîtres de prison que Paul a écrit lorsqu'il était emprisonné à Rome. Nosotros sabemos por el libro de los Hechos, del capítulo 19, de que la iglesia de Éfeso era una iglesia que él amaba mucho. Grâce aux actes chapitre 19, nous voyons comment Paul a une profonde tendresse, amour envers l'église des Éphésiens. El libro de los Hechos dice que cuando Pablo visitó por primera vez la ciudad de Éfeso, habían 12 discípulos o 12 personas que conocían a Cristo. Paul s'est rendu compte que dans l'église de Éphèse, il y avait 12 personnes qui s'étaient converties à Christ. Eran personas que habían conocido al Señor a través del ministerio, muy probablemente de Apolo. Ce sont 12 croyants qui se sont sûrement convertis grâce à Apollon. Pero que después de que Pablo tiene el encuentro con ellos, comienza a instruirlos y comienza a encaminarlos en la palabra de Dios. Quand Paul les rencontre, il essaye de pouvoir les amener dans la parole du Seigneur et les instruire dans la parole du Seigneur. Ahora, lo que nosotros sabemos es que Pablo, el apóstol Pablo, pasó mucho tiempo en la ciudad de Éfeso. Ce que nous savons, c'est que l'apôtre Paul a passé beaucoup de temps dans la ville d'Éphèse. Y a partir de ese momento, a partir del momento que Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso, esa ciudad se convierte en el centro de la obra misionera de Pablo. Lorsque Paul passe autant de temps à Éphèse, on se rend compte que Éphèse devient un endroit de grande diffusion de l'évangile un peu partout en Asie. Ahora, sabemos también por nuestros estudios en el libro de Apocalipsis, la lectura del libro de Apocalipsis, que Éfeso es la primera iglesia a la cual el Señor le escribe o le envía un mensaje. Ce que nous savons par la lecture et l'étude du livre d'Apocalypse, c'est que Éphèse a été une des premières églises que notre Seigneur s'est adressé par une lettre. La vida en Éfeso era particularmente difícil porque era una ciudad
dada la idolatría. La vie à Éphèse était particulièrement difficile car c'était une ville qui était beaucoup trop idolâtre. En Éfeso se encontraba el templo a la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. On retrouvait à Éphèse le temple dédié à Diane qui était la déesse grecque de la fertilité. Era una ciudad inmoral, era una ciudad impura, era una ciudad en la cual las personas llevaban un estilo de vida muy complicado, por decirlo de esta manera. C'était une ville où il y avait beaucoup d'immoralité, d'impureté, il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment immorales dans cette ville. Pero a pesar de la dificultad que era vivir en Éfeso, nosotros vemos cómo los cristianos permanecieron fieles al Señor. Même s'il y a eu, si la vie à la ville d'Éphèse était très compliquée, nous voyons comment les croyants étaient fidèles à Jésus. Ahora, haciendo referencia al mensaje en el libro Apocalipsis para la iglesia de Éfeso, nosotros vemos que Jesús era consciente de las obras y del trabajo que ellos habían hecho para Él. Jésus était conscient de l'œuvre qu'ils avaient fait pour lui. Era consciente del compromiso que los efesios tenían, o los cristianos de Éfeso tenían con la doctrina bíblica. Jésus était conscient de l'engagement en faveur de la doctrine solide qu'ils avaient dans la ville d'Éphèse. Pero también era consciente de que los cristianos de Éfeso habían perdido su primer amor. Mais il était également conscient que beaucoup de croyants dans la ville d'Éphèse avaient laissé éteindre l'amour pour Jésus. En algún momento del camino, su amor, su devoción, su pasión por el Señor fue desapareciendo poco a poco. Quelque part en chemin, leur amour et leur dévotion envers le Seigneur commença à disparaître. Hay muchas cosas que nosotros podríamos aprender de la iglesia de Éfeso. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de l'église d'Éphèse. Una de ellas es de que comenzaron bien y que poco a poco el amor, como lo he mencionado, comenzó a perderse, a desvanecerse. Ils ont bien commencé, mais avec le temps, l'amour et le dévouement qu'ils avaient se sont évanouis. Y yo creo que lo mismo ocurre con la iglesia moderna. Et c'est ce qui arrive dans l'église moderne. Lo que nosotros necesitamos es aplicar los mismos principios que Pablo aconseja a la iglesia de Éfeso para que nosotros podamos mantener ese amor y esa devoción por Cristo vivo. Ce que nous devons faire, c'est appliquer les principes que Paul enseignait aux églises afin que notre amour ne soit pas complaisant et froid envers le Seigneur. No debemos permitir que el hecho de, por ejemplo, no congregarnos o no tener la facilidad de poder reunirnos como cristianos, Nous ne devons pas laisser que le fait de ne pas se réunir ou nous n'ayons pas pour le moment un endroit où nous réunir en tant qu'Église enfríe nuestra vida espiritual o comience a desvanecerse poco a poco nuestra devoción por Dios. Cela ne doit pas être une raison pour que notre vie spirituelle et notre amour et dévouement pour le Seigneur s'évanouissent. Y yo pienso que este pasaje es muy importante poder considerarlo ya que estamos viviendo días muy difíciles. Et je pense que cette parole est très intéressante car nous sommes en train de vivre des moments très difficiles. No solamente lo estamos viviendo como iglesia universal de Cristo, sino también como individuos, cada uno de nosotros. Cette difficulté ne se ressent pas uniquement en tant qu'Église que nous sommes, mais également en tant que personnes individuelles. Al igual que los cristianos de la iglesia de Éfeso, a los cuales Pablo les escribe, nosotros también estamos atravesando días malos. Comme l'église d'Éphèse, nous aussi nous sommes en train de traverser des moments très difficiles. Por esa razón creo que es muy importante que nosotros también recordemos o sepamos cuál es nuestra responsabilidad como cristianos en estos momentos. Et c'est pour cette raison que c'est important que nous, en tant que croyants, nous sachions quelle est notre responsabilité en tant que croyants. Vamos a analizar poco a poco el pasaje y vamos a ir tratando de encontrar algunas aplicaciones para nuestras vidas. Nous allons analyser les versets que nous avons lus et pouvoir les appliquer dans notre vie quotidienne. El versículo 15 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Le verset 15 nous dit « Ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre, ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. »
Ahora, algo que nosotros tenemos que saber es que en los 3 primeros capítulos de esta epístola, Pablo nos hace conocer el plan y el propósito de Dios para su iglesia y para nuestras vidas. Dans les 3 premiers chapitres de cet épître, Paul nous fait connaître le plan et les projets pour son Église. Y en los últimos 3 capítulos de esta epístola a los Efesios, Pablo nos hace ver cuál es el tipo de conducta que tienen que tener los cristianos. Et dans les 3 derniers chapitres, Paul nous nous décrit de la conduite que nous devons avoir en tant que chrétiens. En los últimos 3 capítulos, Pablo describe nuestra conducta como o a través de la acción de caminar o de andar, de avanzar. Dans les 3 derniers chapitres, Paul décrit notre comportement ou notre mode de vie en fonction de notre cheminement. Haciendo referencia a que realmente nuestra vida tiene que ir progresando, avanzando cada día. En faisant référence à que notre vie doit continuer à avancer. Ahora, esta sección en la cual Pablo les habla acerca de la conducta cristiana termina en el capítulo 6, versículo 9. Cette section se poursuit et termine au chapitre 6, verset 9. Y es muy interesante cuando uno analiza desde el capítulo 4 hasta el pasaje que hemos leído, cuáles son los consejos que Pablo da. Et c'est très intéressant de pouvoir analyser à partir de notre lecture de Éphésiens chapitre 4 et continuer jusqu'au chapitre 5 et voir les conseils que cela peut apporter à nos vies. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1 al 16, Pablo nos llama a vivir de una manera digna del llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Par exemple, dans Éphésiens 4, 1-16, Paul nous appelle à vivre d'une manière digne de notre appel que lui-même a fait pour nous. Del versículo 17 al versículo 32 de ese capítulo 4, Pablo nos llama a vivir de una manera que sea diferente a la de las personas que no son creyentes. Du verset 17 au 32 du même chapitre 4, Paul nous appelle à vivre d'une manière différente de celle des non-chrétiens. En los primeros 6 versículos del capítulo 5, Pablo nos exhorta a que vivamos en amor. Dans les 6 versets du chapitre 5, Paul nous exhorte à pouvoir marcher dans l'amour. Y del versículo 7 al versículo 14 de este capítulo 5, Pablo nos pide que vivamos como hijos de luz. Et dans les versets 7 au 14 du chapitre 5, Paul nous instruit à vivre comme des enfants de la lumière. Y a partir del versículo 15 que nosotros hemos leído hasta el versículo 9 del capítulo 6, Pablo nos llama a que vivamos una vida con sabiduría, sabiamente. À partir du chapitre 5, verset 15 et le début du chapitre 6, verset 9, Paul nous appelle à vivre de manière sage. Y el pasaje comienza diciendo, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Et les versets que nous venons de lire nous disent « Prenez garde à vivre à votre manière de vivre ». O sea que eso significa que la manera como nosotros vivimos no debe de hacerse sin cuidado y sabiduría. Cela signifie que notre manière de vivre ne doit pas se faire sans soin et sagesse. Estamos llamados a vivir sabiamente. Y literalmente significa vivir exactamente, con precisión. Nous sommes appelés à vivre sagement, c'est-à-dire vivre exactement, précisément et parfaitement. Esto implica de que si nosotros somos descuidados en la manera de vivir nuestra vida cristiana, entonces vamos a tener serios problemas. Cela veut dire que si nous ne vivons pas de manière correcte, cela va apporter de sérieux problèmes à notre vie chrétienne. Como lo hemos dicho en el capítulo 4, Pablo nos llama a vivir de una manera diferente de aquellas personas que no son creyentes. Comme on l'a vu dans le chapitre 4, Paul nous appelle à pouvoir vivre d'une manière correcte, d'une manière pas comme celle des non-croyants. Y del versículo 17 al 19, Pablo establece cuáles son las características de la manera de vivir de los no creyentes. Et du verset 17 au 19, Paul donne les caractéristiques d'une manière de vivre d'un non-croyant. En primer lugar, dice de que ellos viven conforme a sus vanos pensamientos. Premièrement, il dit qu'eux vivent selon leurs vaines pensées. Son personas ignorantes de la verdad, Ce sont des personnes qui ignorent la vérité. que viven conforme a la dureza de su corazón. Ce sont des personnes qui vivent conformément à la dureté de leur cœur. Son personas que tienen el entendimiento oscurecido Ce sont des personnes qui ont leur intelligence obscurcie y son personas que se entregan a la inmoralidad y actos
indecentes. Et ce sont des personnes qui se livrent à l'immoralité. Pero los cristianos no podemos ni debemos de vivir de esa manera. En tant que croyants, nous ne devons pas vivre et nous ne pouvons pas vivre de cette manière. Pablo nos dice que debemos de vivir con cuidado porque los días son malos. Paul nous dit que nous devons vivre prudemment car les jours sont mauvais. Si nosotros no cuidamos nuestra manera de vivir, vamos a caer en el mismo error o en la misma manera como viven los no creyentes. Si nous vivons sans précaution, nous allons tomber dans la même manière de vivre qu'ont les non-croyants. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado cada día de la manera como vivimos delante de Dios. C'est pourquoi nous devons faire attention à notre mode de vie de tous les jours. Y Pablo dice también, o añade, que no debemos vivir como necios, sino como sabios. Paul nous dit aussi que nous devons nous conduire pas comme des ignorants, mais comme des sages. La sabiduría es un tema muy importante en la palabra de Dios. La sagesse est un thème très important dans la parole du Seigneur. Pero el significado básico de la palabra sabiduría significa, valga la redundancia, habilidad. Le sens de sagesse, le sens premier de sagesse est habilité. O sea que una persona sabia es una persona que tiene la habilidad de vivir correctamente. C'est-à-dire qu'une personne sage a l'habilité de pouvoir vivre correctement. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La parole du Seigneur nous dit que le début de la sagesse, c'est la crainte au Seigneur. Entonces, lo que básicamente quiere decir es de que la manera correcta de poder vivir la vida delante de Dios es primeramente teniendo temor de Él. La première chose pour pouvoir vivre de manière sage devant le Seigneur, c'est de pouvoir vivre une vie en ayant crainte du Seigneur. Entonces, una persona que vive sabiamente es una persona que es hábil, que se comporta correctamente y que produce frutos en su vida. La manière de vivre d'une personne sage est une personne qui est habile, qui produit des fruits et des actions qui plaisent au Seigneur. Ahora, la única manera de poder vivir de esta manera es seguir las instrucciones de Dios. La seule façon de pouvoir parvenir à vivre une vie sage, c'est de pouvoir suivre les instructions de Dieu. Porque la Biblia nos dice cómo nosotros debemos de vivir una vida agradable a Dios. La Bible nous donne les caractéristiques de pouvoir vivre une vie qui est agréable au Seigneur. Nos dice cómo debemos determinar nuestras prioridades para que hagamos el mejor uso de los años de vida que el Señor nos ha dado. La Bible nous dit comment nous devons déterminer nos priorités dans la vie avant de pouvoir utiliser au mieux les années que le Seigneur nous donne. Entonces la Biblia es como un sistema de navegación que nos dice o que nos muestra dónde ir y por dónde ir. La Bible est en quelque sorte un système de navigation qui nous indique où nous devons aller et quel chemin nous devons prendre. Entonces, del versículo 15 nos dice Pablo de que tenemos que tener cuidado de la manera como estamos viviendo. Donc le verset 15 nous dit comment est-ce que nous devons vivre et que nous devons faire attention à la manière dont nous vivons. Y que nuestra manera de vivir sea diferente a la manera de aquellas personas que no conocen a Cristo. Et notre manière de vivre doit donc être différente aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. En el versículo 16, Pablo introduce una idea que hace referencia al hecho de aprovechar bien el tiempo y él menciona porque los días son malos. Dans le verset 16, les premiers mots nous dit de faire bon usage des occasions que nous avons et de faire attention car les jours sont mauvais. Ahora, la palabra redimir significa comprar de nuevo. Le terme racheter veut dire acheter de nouveau. Y la idea detrás del uso de esta palabra que usa Pablo es que básicamente el tiempo está en cautiverio y que hay que pagar un precio para volver a comprarlo. L'idée que sous-tend l'utilisation de ce terme est que le temps est en captivité et qu'il faut payer un prix pour le racheter. Ahora, la palabra traducida aquí como tiempo no hace referencia a las horas tal y como conocemos, sino más bien a oportunidades. Le mot ici traduit par temps ne désigne pas le temps en heures comme nous le connaissons, mais ici fait référence aux opportunités que nous avons.
La idea es que Dios nos da momentos para que podamos aprovechar y cumplir los propósitos que Él tiene en nuestras vidas. Le fait est que Dieu nous donne du temps pour que nous puissions utiliser pour atteindre des buts. Y es por eso de que los cristianos debemos estar alertas y listos para cumplir los propósitos de Dios cuando Él nos los ponga por delante. Donc nous, en tant que croyants, nous devons être attentifs à ces buts et pouvoir en tirer profit de ces opportunités. Ahora, el cristiano puede recuperar esas horas perdidas y aprovechar las oportunidades que tienen importancia para Dios. Le chrétien peut rattraper ses heures perdues et profiter des opportunités qui sont importantes pour Dieu. Por ejemplo, debemos aprovechar todas las oportunidades que nosotros tenemos para conocer más de Cristo y para asemejarnos más a su imagen. Par exemple, nous pouvons profiter de toute occasion pour pouvoir connaître Christ et de pouvoir être conforme à son image. La manera como nosotros criamos a nuestros hijos, cómo nos desarrollamos en nuestra vida personal, también son oportunidades que tenemos para hacerlo. Une autre opportunité peut être également le fait d'éduquer nos enfants pour qu'ils connaissent et suivent le Seigneur. Dar testimonio para que otros conozcan de Cristo, eso también es aprovechar bien el tiempo. Profiter du temps que le Seigneur nous donne, c'est aussi pouvoir témoigner aux autres pour que les autres puissent connaître le Christ. En resumen, una persona que aprovecha bien el tiempo es un buen administrador de la vida que tiene para cumplir los propósitos que Dios tiene. Ce type de chrétien est un bon administrateur du temps pour accomplir les projets que Dieu a. Pero también hay otro detalle que es muy importante con respecto a la palabra redimir. Il y a également un autre aspect très important concernant le mot racheter. Y es que, como hemos dicho, la palabra redimir implica que hay un costo. Le terme racheter implique qu'il y a un coût. Debemos de decir no a ciertas cosas secundarias para decir sí a aquellas que son primordiales o importantes. Nous devons dire non à certaines choses qui sont secondaires pour dire oui aux choses importantes. Muchas veces debemos decir no a las cosas que más nos gustan para poder cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Nous devons dire non aux choses que nous aimons pour pouvoir accomplir les choses que Dieu nous demande de faire. Debemos de decir no a, qué sé yo, cosas como mirar la televisión, estar con el teléfono o los juegos del ordenador, por ejemplo, o para poder leer la Biblia. Nous devons dire non aux heures que nous passons à regarder la télévision, à jouer aux jeux vidéo, pour pouvoir prendre le temps de pouvoir lire la parole du Seigneur. Debemos decir no a las actividades egoístas que muchas veces nos alejan también de cumplir los propósitos de Dios. Nous devons également dire non aux activités égoïstes qui nous éloignent des objectifs du royaume de Dieu. Entonces, para vivir sabiamente y para vivir con cuidado, nosotros debemos de usar bien nuestro tiempo. Pour vivre avec sagesse et prudence, nous devons utiliser notre temps à bon escient. Y Pablo dice que lo debemos de hacer porque los días son malos, o sea, da la razón. Et Paul nous dit qu'il faut le faire parce que les jours sont mauvais. ¿Por qué necesitamos redimir el tiempo? Porque los días son malos, dice Pablo. Pourquoi devons-nous racheter le temps? C'est parce que les jours sont mauvais, c'est ce que Paul nous dit. Ahora, este mal se refiere, los días malos se refiere al mal que enfrentamos diariamente, las situaciones, tentaciones que enfrentamos diariamente. Le mal dont fait référence ici Paul, cela fait référence au mal que nous sommes confrontés quotidiennement. Ça peut être les tentations, par exemple. Seguramente en días como estos, al igual que los Efesios, nosotros también debemos redimir el tiempo porque los días son malos. Nous aussi, comme à l'époque de Paul, nous devons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Y si alguna vez ha habido un momento en nuestras vidas en el cual debemos aprovechar bien el tiempo, yo creo que ese momento es ahora. Et s'il y a un temps où on devait racheter le temps, c'est maintenant, c'est l'occasion de pouvoir le faire. Durante algunos meses hemos tenido mucho más tiempo libre del que normalmente teníamos antes de esta pandemia. Il y a quelque temps, nous avons eu beaucoup plus de temps que ce que nous avions eu avant la pandémie. Y yo creo que durante este tiempo hemos desarrollado algunas costumbres tanto diferentes a las que teníamos antes.
Et par ces temps, nous avons peut-être pris des habitudes que nous n'avions pas avant. Entonces, muy probablemente que la manera como ahora nosotros vivimos o las cosas que hacemos son diferentes a las que teníamos antes, la manera como vivíamos antes. Les choses que nous faisons maintenant sont peut-être différentes à comme on vivait avant. ¿Por qué digo esto? Porque una de las características de los días malos es que presentan al cristiano muchas distracciones y diversiones. Et pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que l'une des caractéristiques des mauvais jours, c'est que cela se présente aux chrétiens comme de nombreuses distractions et diversions. No solamente hemos tenido mucho tiempo libre, mucho más tiempo libre durante estos 5 meses que han pasado, Nous avons eu beaucoup de temps libre ces 5 derniers mois, sino que vivimos en una cultura en la cual también tenemos mucho más tiempo libre que en culturas o en tiempos anteriores. mais en général, la culture de maintenant a beaucoup plus de temps que les autres cultures. Solamente dése cuenta cuántas cosas nuestra cultura ha producido para poder divertirnos y ocuparnos en nuestros tiempos libres. Regardez un peu ce que la culture a produit pour que nous puissions nous amuser et passer du temps. Por ejemplo, vivimos muy ocupados con nuestras relaciones, gracias a Facebook, a Twitter, Instagram. Nous vivons par exemple très occupés aux différentes relations que nous pouvons développer grâce à Facebook, Instagram ou Twitter. Un conocido predicador dijo al respecto lo siguiente: Un prédicateur bien connu a dit quelque chose à ce sujet. uno de los grandes usos de Twitter y Facebook será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. L'une des grandes utilisations de Twitter et de Facebook sera de démontrer lors du dernier jour que le manque de prière n'était pas dû au manque de temps. O sea que no podemos nosotros decir que no tenemos tiempo para orar si tenemos tiempo para poder relacionarnos a través de las redes sociales. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas le temps pour prier alors que nous avons suffisamment de temps pour pouvoir passer du temps sur Facebook. No podemos decir que no tenemos tiempo para servir ni para poder congregarnos con otros hermanos porque no tenemos tiempo. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas le temps de pouvoir nous réunir ou de pouvoir passer ensemble entre frères et sœurs alors que nous passons beaucoup de temps sur notre téléphone. Vivimos muy ocupados también con nuestros teléfonos. Nous vivons très occupés par l'utilisation de nos téléphones. Yo descubrí que los adolescentes envían o reciben un promedio de 3.500 mensajes al mes. J'ai découvert que les adolescents envoient ou reçoivent en moyenne 3500 SMS par mois. Todos aquellos que tenemos hijos adolescentes sabemos de lo que estamos hablando o lo que se está diciendo. Toutes les personnes qui ont un enfant adolescent savent de quoi nous sommes en train de parler. Eso significa que reciben o envían mensajes de textos por lo menos 6 cada hora. Cela veut dire qu'ils envoient environ 6 messages chaque heure. Los adultos lo hacen con menor frecuencia, pero también lo hacen en gran cantidad. Les adultes le font peut-être un petit peu moins, mais ils le font quand même en grande quantité. Más o menos son 3 mensajes por cada hora que pasan despiertos. C'est-à-dire qu'ils envoient environ 3 SMS pour chaque heure où ils sont réveillés. Nuevamente tengo que repetir que no podemos decir que no tenemos tiempo, si es que esto es lo que nosotros hacemos constantemente. Je le répète et je le redis, on ne peut pas dire que nous n'avons pas de temps alors que notre occupation se limite à utiliser le téléphone. Vivimos también muy ocupados con los videos que muchas veces vemos a través de YouTube o esta nueva aplicación llamada TikTok. Nous sommes très occupés à regarder des vidéos soit sur YouTube et maintenant cette nouvelle application qui apparaît, TikTok. Pasamos mucho tiempo y no podemos decir que nosotros no tenemos tiempo para poder servir al Señor. Nous passons beaucoup de temps là-dessus et nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de temps pour pouvoir servir le Seigneur. Ya no se diga el tiempo que pasamos ocupados en nuestras series y películas favoritas que pasamos o que vemos a través de Netflix. Alors ne parlons pas du fait que nous passons également beaucoup de temps à regarder la télé ou des séries sur Netflix. Entonces, lo que nosotros vemos a través de estos ejemplos es de que
tiempo no es lo que nos falta. À travers ces exemples, ce que nous voyons, c'est que nous ne manquons pas de temps. Lo que muchas veces nos falta es disposición. Ce qui nous manque, c'est beaucoup de disposition. Y la manera más sabia de vivir la vida cristiana es aprovechando bien el tiempo. Et la manière la plus sage de pouvoir vivre et pouvoir utiliser notre temps, c'est de pouvoir faire attention à comment nous utilisons ce temps. Porque los días son malos y porque hay muchas cosas que van a tratar de distraernos de lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a cabo. Parce que les jours sont mauvais et beaucoup de choses vont venir nous distraire de ce que le Seigneur nous demande. El versículo 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Le verset 17 nous dit « Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. » Ahora, con respecto a este pasaje me gustaría poder mencionar rápidamente algo del contexto de la ciudad de Éfeso. Avant de pouvoir entamer l'étude de ce verset, je voudrais tout simplement faire une petite introduction concernant le contexte de ce verset. Lo que sucede es de que, o ya lo he mencionado, de que la ciudad de Éfeso tenía en medio de ella el templo de la diosa Diana. Je l'ai déjà mentionné à l'époque en Éphèse, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait le temple dédié à Diane. No solamente era una ciudad que vivía en la inmoralidad, sino que tenía todo tipo de falsas doctrinas e idolatría. C'était une ville où elle était bombardée de fausses doctrines et également d'idolâtrie. La cultura romana también estaba muy presente en medio de ellos. La culture romaine était également très présente parmi eux. Y Pablo quería que entendieran las influencias contrarias y que fueran conocedores de la voluntad de Dios para sus vidas. Paul voulait qu'ils comprennent quelles sont les influences opposées à eux et qu'ils connaissent la volonté de Dieu pour leur vie. Ahora, esta es una verdad muy importante que debe ser enfatizada en nuestros días también. C'est une vérité qui peut être soulignée à cette époque également. ¿Por qué? Porque ante todas las cosas que nosotros también, con las cuales somos bombardeados diariamente, somos responsables de conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Parce que dans ces temps où nous sommes bombardés par énormément de choses, nous avons également la responsabilité de pouvoir comprendre quelle est la volonté de Dieu. Es nuestra obligación obtener ese entendimiento y vivir de acuerdo con él. Il est important de pouvoir obtenir cette compréhension et de vivre en accord avec elle. Ahora, la palabra comprensión significa captar, percibir o comprender. Le mot compréhension veut dire saisir, percevoir ou comprendre. Y como ya lo he dicho hace un momento, la voluntad del Señor es la carta de navegación que nos dice a dónde vamos y cómo podemos llegar. Et comme je l'ai déjà dit, la volonté du Seigneur est comme une carte de navigation qui nous indique où nous devons aller et comment nous y rendre. Así que todos los creyentes somos responsables de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nous tous, en tant que croyants, nous sommes responsables de savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Todo cristiano debería vivir diariamente teniendo en cuenta cuál es el propósito de Dios para su vida. Chaque croyant devrait vivre quotidiennement en ayant en tête qu'est-ce que la volonté de Dieu pour ma vie. Porque si solamente vivimos para tener un buen trabajo, para pagar nuestras facturas, Parce que si nous vivons uniquement en essayant de trouver un bon emploi ou uniquement en payant nos factures, si solamente vivimos para disfrutar de nuestras actividades sociales, con una participación ocasional de la iglesia, cuando no interfiera en nuestros planes, por ejemplo, si par exemple nous vivons tout simplement en profitant de nos activités sociales ou en ayant une participation uniquement occasionnelle à la vie de l'Église lorsqu'elle n'interfère pas avec nos désirs de nous amuser, entonces Pablo nos llama insensatos. Paul nous traite de personnes insensées. Las personas que piensan que la vida solamente es eso, y el cristiano que piensa que la vida solamente radica en eso, es un insensato. Les personnes qui vivent en croyant tout cela, ce sont des personnes qui vivent comme des insensés. Y para vivir en un mundo malo, viviendo en días malos,
Debemos vivir cuidadosamente si es que no queremos ser considerados por Dios como insensatos. Si nous ne voulons pas être considérés comme des insensés, nous devons être prudents dans ces jours mauvais et utiliser notre temps à bon escient. Entonces estamos llamados a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y aplicarla en nuestra manera de vivir. Nous devons comprendre et savoir quelle est la volonté du Seigneur dans notre vie et pouvoir vivre de cette manière. Y por último, el versículo 18 dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Le verset 18 nous dit: ne vous enivrez pas, l'abus de vin ne peut que vous mener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ahora, yo no sé si usted se ha hecho la pregunta alguna vez, pero es muy interesante que Pablo introduzca de una manera abrupta el tema de la embriaguez en este pasaje. Je ne sais pas si vous vous êtes posé déjà la question, mais je me demande pourquoi est-ce que Paul intervient-il brusquement en parlant de l'ivresse dans ce passage. Hay dos razones principales por las cuales Pablo decidió mencionar esto. Il y a deux raisons pour lesquelles Paul a décidé de parler de ce sujet. En primer lugar, la embriaguez o libertinaje era el estilo de vida que los efesios tenían antes de conocer a Cristo. Tout d'abord, l'ivresse et la débauche étaient caractéristiques des vies des non-croyants qui vivaient en Éphèse. Y Pablo básicamente lo que estaba haciendo es marcar un contraste entre la antigua manera de vivir y la nueva manera de vivir. Paul présente un contraste entre l'ancien et le nouveau mode de vie. En segundo lugar, utiliza la analogía del vino y la embriaguez para mostrar que si bien hay un contraste entre estar ebrio con el vino, también hay algo que produce el ser lleno del Espíritu. Et une deuxième chose, c'est que quand Paul utilise l'analogie du vin et de l'ivresse pour montrer que s'il existe un grand contraste entre être ivre et être rempli de l'esprit, il y a également des choses qui se ressemblent. Porque así como una persona que está embriagada en vino está bajo su influencia, de la misma manera la persona que está llena del Espíritu también vive bajo la influencia del Espíritu. Toute personne qui est sous influence du vin, on peut le mettre en parallèle avec une personne qui est remplie de l'esprit, qui est également sous contrôle et sous l'influence du Saint-Esprit. Entonces lo que el apóstol Pablo está llamando a decir es de que en estos últimos días también estamos llamados a vivir bajo el control del Espíritu Santo. Ce que Paul est en train d'essayer de nous dire, c'est que nous devons vivre sous l'influence et le contrôle du Saint-Esprit. Ahora, estar lleno del Espíritu, de acuerdo a lo que Pablo lo menciona, no solamente es un mandamiento, sino que es algo que debemos hacer constantemente. Être rempli de l'esprit est un commandement, mais c'est également quelque chose de continu et que nous devons faire à plusieurs répétitions. El tiempo del verbo en el cual Pablo menciona esta acción hace referencia a estar lleno continuamente. Le temps du verbe qui est utilisé ici dans ce verset nous indique qu'il faut être continuellement plein de l'esprit. Ahora, ¿por qué es importante ser lleno del Espíritu? Pourquoi est-ce important de pouvoir être rempli de l'esprit? Porque la llenura del Espíritu nos capacita para vivir sabiamente y para poder servir a Dios. Parce que être rempli de l'esprit nous aide et nous permet de vivre avec sagesse et pour le service du Seigneur. Es casi lo mismo que el apóstol Pablo menciona en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16. C'est à peu près ce que Paul mentionne dans son livre dans Galates 5:16. Cuando dice de que nosotros andemos por medio del Espíritu. Quand on nous dit que nous devons marcher selon l'esprit. Y nos dice que lo hagamos de esa manera porque es a través de esa manera como nosotros obtendremos victoria sobre la carne y cómo el fruto del Espíritu se va a manifestar en nuestras vidas. Et nous devons le faire parce que cela nous donne la victoire sur la chair et produit le fruit de l'esprit en nous. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo debería ser la experiencia normal y diaria de todo cristiano. Donc être rempli de l'esprit devrait être une action normale et quotidienne de chaque chrétien. Probablemente algunas personas se preguntan, ¿y cómo puedo ser lleno del Espíritu? Peut-être certains d'entre vous se demandent, mais comment puis-je être rempli de l'esprit? Vamos a tratar de hacer una comparación para poder entender más claramente.
Nous allons tenter de faire une comparaison pour pouvoir comprendre plus clairement. Las personas que se embriagan en vino, lo que hace es tomar tiempo bebiendo y después de que ha bebido, continúa bebiendo. Une personne qui est enivrée de vin, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend du temps pour pouvoir boire et lorsqu'elle a fini de boire, elle continue à boire. Entonces, la persona comienza con una copa de vino y para llegar hasta el estado de embriaguez, tiene que continuar bebiendo. La personne commence à boire un verre de vin et pour qu'elle arrive à l'état d'être enivrée, elle doit continuer à boire des verres de vin. Ahora, comparado con la llenura del Espíritu, es casi lo mismo. Pour être rempli de l'esprit, c'est à peu près la même chose. Para que el cristiano sea lleno del Espíritu, entonces tiene que comenzar por tomar un tiempo entregándose a Dios. Pour pouvoir être rempli de l'esprit, le chrétien doit pouvoir prendre le temps de se donner complètement à Christ. Y no solamente hacerlo una vez, sino hacerlo continuamente. Et pas seulement le faire une fois, mais pouvoir le faire continuellement. Uno no solamente lo hace en un periodo muy particular, en un retiro o en alguna actividad especial. Cela ne se fait pas uniquement dans un moment bien précis, comme dans une retraite spirituelle, par exemple. Eso es algo que tenemos que hacerlo continuamente. C'est quelque chose qui doit être fait à plusieurs répétitions. Porque ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por el Espíritu Santo. Parce que être rempli du Saint-Esprit signifie être contrôlé par l'Esprit. Y lo que nosotros debemos hacer es ceder constantemente el control de nuestra vida al Espíritu de Dios. Et ce que nous devons faire continuellement, c'est de pouvoir céder le contrôle de notre vie au Saint-Esprit de Dieu. Si en algún momento nos llegamos a dar cuenta que no es el Espíritu Santo que controla nuestras vidas, sino somos nosotros, entonces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Lorsque nous réalisons que nous avons repris le contrôle de notre vie, nous devons confesser au Seigneur ce péché et de nouveau nous donner à l'Esprit. Aún más, si el Espíritu Santo nos revela de que hay alguna área en nuestra vida que no se le estamos entregando, entonces ese es el momento de poder hacerlo. Et c'est le moment de pouvoir le faire. Entonces pidámosle al Señor que pueda seguir obrando en nuestras vidas, llenándonos de su presencia. Et nous allons demander au Seigneur de pouvoir remplir nos vies et le remplir de sa présence. Ahora, vamos a terminar, pero haciéndonos una pregunta muy importante. Nous allons terminer, mais nous allons terminer par nous poser une question très importante. ¿Estamos viviendo con cuidado en estos días difíciles que nos ha tocado vivir? Sommes-nous en train de vivre prudemment dans les temps difficiles que nous vivons aujourd'hui? ¿Estamos nosotros usando sabiamente nuestro tiempo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Sommes-nous en train d'utiliser notre temps pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie? ¿Somos cristianos que vivimos siendo llenos del Espíritu Santo? Sommes-nous des chrétiens qui vivons remplis par l'Esprit Saint? Déjenme decirle esto, si nosotros no estamos caminando con cuidado, entonces estamos viviendo peligrosamente. Laissez-moi vous dire que si vous ne marchez pas prudemment, vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de vivre de manière dangereuse. Somos como una barca que está expuesta a una gran tormenta. Nous sommes comme une barque qui est dans des eaux dangereuses. Somos como una barca que está vagando sin tener rumbo. Nous errons comme une barque qui n'a pas de but. O es como caminar en un campo de minas también. Ou c'est comme marcher dans un champ rempli de mines. Necesitamos vivir con cuidado. Nous devons vivre prudemment. Nuestra manera de vivir cristiana debe ser diferente a la de la gente de este mundo. Notre manière de vivre doit être différente de celle des personnes non croyantes. Debemos de aprovechar el tiempo. Nous devons profiter du temps. No podemos perderlo, no podemos distraernos. Tenemos un propósito que Dios tiene en nuestras vidas y debemos de cumplirlo. Nous ne pouvons pas nous distraire. Nous avons un objectif très clair et nous ne devons pas nous distraire de cet objectif.
Debemos conocer la voluntad de Dios Nous devons connaître la volonté de Dieu y debemos de aplicarla a nuestras vidas. et nous devons l'appliquer à nos vies. Y por último, debemos de vivir siendo controlados por el Espíritu Santo. Et enfin, nous devons vivre en étant contrôlés par le Saint-Esprit. Lo que tenemos que hacer en este momento es pedirle al Señor que nos llene con su presencia. Et ce que nous devons demander maintenant au Seigneur, c'est qu'il puisse nous remplir avec sa présence. Tomemos el compromiso de acercarnos regularmente a la palabra de Dios. Prenons un engagement de pouvoir nous approcher de la parole du Seigneur. Tomemos el compromiso de acercarnos regularmente a su presencia. Engageons-nous à recourir régulièrement à sa présence. De lo contrario, vamos a terminar naufragando en estos días malos que nos está tocando vivir. Sinon, nous risquons de naufrager dans les temps difficiles que nous vivons. Vamos a orar. Nous allons prier. Señor, te damos muchas gracias por este precioso momento que tú nos das de meditación de tu palabra. Seigneur, nous te remercions pour ce temps précieux que tu nous donnes pour pouvoir méditer de ta parole. Gracias por esta verdad o estas verdades que hemos analizado el día de hoy. Merci pour cette vérité, ces vérités que nous avons analysées aujourd'hui. Señor, gracias por recordarnos que todo creyente debe de vivir con cuidado su vida cristiana. Merci pour nous rappeler que tout croyant doit vivre prudemment sa vie chrétienne. Gracias, Señor, por recordarnos de que estamos atravesando días malos. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles que nous sommes en train de vivre des jours mauvais. Y que a pesar de que estemos viviendo tiempos difíciles, tenemos responsabilidades como hijos tuyos. Et même si nous traversons des moments difficiles, nous avons des responsabilités en tant que tes enfants. Señor, nosotros queremos vivir no solamente cuidadosamente, sino queremos ser sabios. Nous voulons vivre avec prudence, mais également vivre de manière sage. Y queremos demostrar que somos sabios aprovechando bien el tiempo. Et nous voulons te montrer que nous sommes des personnes sages en profitant correctement du temps que nous avons. Aprovechando todas las oportunidades que tú pones por delante de nosotros para que cumplamos tus propósitos. En profitant du temps que tu nous donnes pour pouvoir atteindre tes buts, tes projets. Señor, no permitas que las distracciones de este mundo, Señor, puedan ocupar el lugar que nosotros podemos dártelo a ti. Ne permets pas que les distractions de ce monde occupent la place que nous devons te donner à toi. Perdónanos si muchas veces decimos que no tenemos tiempo para servirte o para buscarte, pero sí tenemos tiempo para nuestras relaciones sociales. Pardonne-nous si beaucoup de fois nous disons que nous n'avons pas le temps pour te servir, alors que nous avons beaucoup de temps pour nos relations sociales. Perdónanos si decimos que no tenemos tiempo para leer tu palabra, pero sí tenemos tiempo para leer tantos mensajes que nos llegan en nuestros teléfonos. Pardonne-nous si beaucoup de fois nous disons que nous n'avons pas le temps de lire ta parole, mais nous prenons le temps de pouvoir lire tous ces messages que nous recevons sur nos téléphones. Señor, como dice el salmista, enséñanos a contar cada uno de nuestros días. Enseigne-nous, Seigneur, à pouvoir compter chaque jour de nos vies. Que podamos vivir sabiamente porque los días son difíciles. Que nous puissions vivre sagement parce que les jours sont difficiles. Señor, que en nuestra búsqueda de conocer tu voluntad puedas tú dárnosla a conocer. Seigneur, lorsque nous recherchions ta volonté, que tu puisses nous la faire connaître. Señor, y sobre todas las cosas queremos pedirte que controles nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Je te prie que tu puisses contrôler nos vies à travers ton Saint-Esprit. Nosotros nos entregamos para que tú nos llenes y lo seguiremos haciendo para que tú sigas controlando cada día nuestras vidas. Nous te donnons notre vie, nous te donnons tout ce que nous sommes pour que tu puisses continuer à contrôler nos vies. Señor, que la meditación de nuestro corazón te sea agradable, que nuestras acciones te sean agradables. Que la méditation et que ce que nous faisons te soit agréable. Gracias te damos por hablar a nuestras vidas. Merci pour parler à nos vies. Y te pido por aquellos que no te conocen también, Señor. Et je te prie également pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, Que ellos pueden empezar a aprovechar bien el tiempo que han perdido.
qu'ils puissent profiter un maximum du temps qu'ils ont perdu, recibiéndote en sus corazones como su Señor y Salvador. en te recevant comme ton Seigneur et ton Sauveur. Señor, tú eres el único que puede dar sentido a nuestras vidas. Tu es le seul qui peut donner du sens à notre vie. Y que no importa lo que hemos pasado, lo que importa es el tiempo que tenemos por delante contigo. Et peu importe le temps qui est déjà passé, maintenant ce qui nous reste, c'est le temps que nous avons dans le futur avec toi. Toca y ministra nuestros corazones, te lo pedimos. Touche nos cœurs, Seigneur, nous te le demandons. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén.